¿cómo estás? Soy Fadua Gajardo, directora ejecutiva del Instituto de Directores de Chile, y estamos en esta quinta temporada de Mejores Directores para Mejores Directorios de nuestro país, y tengo el agrado hoy día de estar muy bien acompañada para grabar este episodio de Gobierno Corporativo. Me acompaña Guillermo Tagle. Guillermo, director de empresas en organizaciones con y sin fines de lucro. Eres presidente actualmente de la Fundación Teletón, presidente del directorio de Indumotora y del Depósito Central de Valores. Adicionalmente, estás en 2 directorios, en Abastible y Ultramar. Bienvenido a este episodio, a esta grabación que para nosotros es tremendamente relevante para seguir contribuyendo en quizás generar aprendizaje respecto de un entendimiento de gobernanza, entender cómo funciona y también cómo ha evolucionado la mirada de gobierno corporativo en Chile. Y me gustaría partir esta entrevista el pudiendo conversar contigo sobre la evolución que tú has visto desde la mirada de gobierno corporativo en nuestro país en los últimos años. Quizás escucharte y ver cómo has visto esa transición desde quizás una mirada más de compliance a una mirada más de propósito. Si nos puedes comentar un poquitito cuál es la visión que tienes sobre el gobierno corporativo en nuestro país. Bueno, en primer lugar, te agradezco la invitación y los felicito por el trabajo que viene haciendo el Instituto de Directores, porque la verdad es que esta labor de dirigir empresas desde arriba como que partió muy improvisadamente con los años y hoy día realmente tiene un nivel de exigencia y de profesionalismo que necesita preparación, necesita capacitación, y por lo tanto creo que hacen un aporte muy relevante a la sociedad a través de lo que han venido formando. Muchas gracias. Se agradece eso porque creo que de verdad, gracias a ustedes también, es que hemos podido seguir relevando estos temas en la agenda. Y realmente es algo que en el mundo desarrollado, bueno, me tocó conocer algo del Instituto de Directores en Londres cuando hicimos una vez un Chile Day, que nos acogieron en la sede que tienen, no sé si tienen vinculación o no, pero realmente es un lugar donde te demuestran cómo se prepara y se forma profesionalmente a quienes están dirigiendo empresas en el mundo desarrollado. Ahora, yendo a lo que me preguntabas recién, la verdad es que es difícil no remontarme a experiencias bastante atrás, donde a través de ICARE me tocó participar mucho en esto hace muchos años. Yo fui presidente en el 2014, 2012 por ahí, y director desde varios años antes, donde iniciamos un trabajo de hacer una especie de manual de gobierno corporativo para las empresas, pensando en un modelo de autorregulación antes de que existiera legislación sobre la regulación de los gobiernos corporativos. No había norma 461, nada de esto. Y esto fue una iniciativa de ICARE junto con entonces la Superintendencia de Valores, que empezamos a trabajar juntos en ver cómo hacer una especie de manual de autorregulación de los directorios. En esa época nos pasaron cosas anecdóticas. Hoy día tuvimos algunas empresas auspiciadoras que nos retaron, nos dijeron: ustedes están avanzando hacia un camino que vamos a llenarnos de normas, y así que no sigan en eso, digamos. Y mientras mucha tanto, resistencia. Hubo resistencia, sí. Y la verdad es que estábamos trabajando con equipos de trabajo junto con la Superintendencia de Valores de la época. Creo que Guillermo Larraín era superintendente en esa época. Y después, la verdad es que ese diálogo como que se interrumpió, y salió la ley de regulación de gobiernos corporativos, toda la normativa de la superintendencia, y quedó media desconectada del trabajo conjunto que habíamos estado haciendo con el mundo privado, y por lo tanto hubo todo un tiempo en que en realidad te cayó una regulación que generó mucha crítica, porque en realidad a lo mejor no medía las cosas que se tenían que medir y medía cosas que no era necesario medir. O sea, ha habido todo un proceso de aprendizaje bien fuerte, y de ahí nos saltamos al mundo de hoy, donde en realidad cuando uno está sentado en un directorio se da cuenta de que el cumplimiento de la normativa es lo que te protege cuando hay problemas, y por lo tanto que es bueno que haya una normativa que establezca, a pesar de que a veces también ha habido críticas porque se han puesto, no sé, pues riesgos mucho mayores que los que habían antes, pero por otra parte, cuando hay una normativa ordenada te va protegiendo
si ocurre algún tipo de problema que llegue hasta el directorio de una compañía, bueno, si tú cumpliste las reglas, hiciste los procesos, hiciste los controles adecuados y te ocurre un accidente de cualquier tipo, la verdad que protege al directorio el que se hayan cumplido los procesos y la normativa, y por lo tanto... Como esta debida diligencia, claro, ¿no? Claro. Ahora, también producto de eso ha ocurrido que la cantidad de horas dedicadas en las reuniones de directorios a los compliance, a las auditorías, bueno, hoy día tenemos un fenómeno nuevo que es la ciberseguridad, todas las, entre comillas, amenazas que enfrenta una empresa y las normativas que se le ponen, obviamente que la cantidad de horas de promedio por sesión ha ido aumentando así gradualmente, como que se han duplicado, digamos. Guillermo, ¿y cómo se prepara Guillermo Tagle para un directorio? Porque tienes 5 directorios, tienes mucha práctica también en esto de el ser y ejercer el rol, que yo creo que facilita de alguna manera, pero ¿cómo te preparas en esta evolución de gobierno corporativo, que en donde hoy día no solamente es cumplir la normativa y el compliance, sino también hay otros elementos que se ponen en la base que no necesariamente son financieros y que a lo mejor claro, es como el background que uno traía profesional, sino que hoy día adicionalmente hay que preocuparse de sostenibilidad, colaboradores y una serie de ámbitos que hacen de una labor muchísimo más holística? ¿Cómo te preparas? claro. ¿Cómo se prepara Guillermo para llegar a una sesión de directorio? ¿Y cuántas horas, por ejemplo, le dedicas pensando en que también tenemos auditores que a lo mejor están partiendo en este trabajo, en esta carrera como directores Claro. de empresa? Mira, primer detalle es que en el pasado los directorios tenían especialistas en temas donde la participación que tú tenías era en tu tema. Y era el caso típico de un economista destacado que tenía buena información o análisis de crecimiento económico, tasas de interés, ingresos, gasto público, políticas públicas, y por lo tanto se sentaba en el directorio para opinar cuando le tocara su tema. Y el resto no era su tema. Así como de repente podías tener a alguien especialista en marketing, publicidad, y que la verdad es que cuando se tocaba esa materia en el directorio te tocaba opinar y dar tu parecer, pero los demás temas tú simplemente escuchabas y no tenías ni Pasaba. Claro, ese cambio ha sido bien brutal porque hoy día el director tiene que estar preparado en todos los temas. O sea, tú no vas a poder, si le pasó algo a la empresa, es un problema complejo, tú no vas a poder decir, no, es que yo veía solamente la parte macroeconómica de este director, yo soy economista, los demás temas no me incumben. Hoy día te incumben todos los temas, aunque tú hayas sido invitado a un directorio por tus capacidades, a lo mejor en análisis económico o financiero, o de marketing, o de relaciones con las comunidades, pero si pasa algo en la empresa te van a afectar todos los temas. Eso implica que tienes que prepararte, claro, un poco en todos los temas. Como en multidisciplina. Claro, entonces obviamente que eso le pone más desafío al directorio. La preparación típica es que obviamente una buena práctica de las empresas con sus directorios es mandar previo a la sesión las presentaciones, ojalá algunos días antes, poder analizarlas, evaluarlas, saber cuáles son las temáticas principales y llegar a la sesión ya habiendo visto la presentación. O sea, la verdad es que lo normal es que la presentación que la administración prepara para el directorio es que uno ya la vio, ya la revisó, y para poder tener tiempo y no tener que detenerse. Normalmente un directorio llega con, no sé, 50, 60, 70 láminas, y que no va a ser posible mirar las 70 láminas del directorio, y por lo tanto, para poder focalizarse en lo principal, uno tiene que haber visto antes toda la información y estar preparado para por lo menos ver qué cosas son las variables más críticas en las cuales uno se tiene que focalizar. Entonces ha habido este cambio que hace más desafiante la experiencia. Hay economía de escala cuando tú estás en varios directorios, y el caso el ejemplo más concreto es que cuando cambia la ley de delitos económicos, en todos los directorios trajimos especialistas, entonces al final ya uno le podía decir al especialista a priori de qué va, porque la verdad es que a todos los directorios yo creo que les tocó capacitarse en la nueva ley de delitos económicos y saber a qué estamos expuestos. Entonces era una cosa así como que tocó durante un año en cada directorio, más de una vez, más de un taller, un trabajo.
Entonces, esas cosas nuevas que llegan, obviamente que tú las puedes sintetizar cuando estás en varias partes y comparar un caso con otro. Efectivamente también yo siempre hago el paralelo porque uno tiene que mantener alguna relación de equilibrio de cuántas cosas puede hacer en la vida. Yo fui gerente general bastante tiempo en una empresa compleja, estuve a cargo de toda la banca de inversión del Grupo Santander, que tenía una operación a nivel latinoamericano y en Estados Unidos grande, en IM Trust, después en Credit Corp. Y yo sigo siempre pensando que la cantidad de cosas que uno hacía cuando es gerente general son muchas más que las que hace claro, o sea, porque en el fondo cuando tú eres gerente general no tienes espacios en tu agenda en que estás libre y que puedes pensar o sea, cuando tú eres gerente general tienes la agenda de las cosas complejas de dejar un cargo de gerencia general y pasar a un cargo de directorio. Es que la gerencia general tu agenda está desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 o 7 de la tarde, más viajes entre medio. En general tú miras el domingo que viene en la semana y miras todos los días y están todos los huecos ocupados. Y cuando tú eres director, en realidad tienes mañanas en que no tienes ni un directorio o una tarde completa y obviamente que es decisión personal de cada uno cuánto quiere dedicarle. Cuando yo dejé de ser, entre comillas, empleado de contrato hace ya el 22. Ahí fui director de Credit Corp solo director de Credit Corp hasta el 24. Ahora ya dejé los directores de Credit Corp, los dejé en diciembre del año pasado. Entonces uno va administrando su tiempo, tiene mucho más libertad. Entonces, efectivamente, ahora la diversidad de temas es parte de lo que a lo mejor te genera otro desafío, que para mí ha sido muy entretenido y ha sido una posibilidad de aprender temas claro, que probablemente no estaban en tu radar, ¿no? Y quizás por lo mismo de haber trabajado mucho tiempo en una industria muy regulada como es la administración de inversiones. Yo fui director de la administradora general de fondos, fui presidente de la GF de Credit Corp. Cuando tú eres presidente de una GF casi no puedes ser director de nada más. Lo mismo te pasa con los directorios de las AFPs de repente. Porque como invierten en muchas cosas, tú entras en... Entonces, y por lo tanto cuando se produjo la posibilidad de ir cambiando a directorios, en realidad, si tú miras hoy día, yo no estoy en ni un directorio de una empresa abierta a bolsa. Anecdóticamente, cuando me dediqué en la vida a abrir empresas a bolsa, en general son empresas cerradas que tienen o propiedad muy concentrada y muy poca exposición al mercado de capitales. De hecho, mi única vinculación con el mundo financiero hoy es el Depósito Central de Valores, que es una entidad que le da apoyo a todas las empresas del mercado financiero, y no estoy en ningún directorio de ninguna empresa financiera. ¿Te fijas? Y he tenido esta posibilidad de participar en el mundo naviero y marítimo, trabajando con la familia von Appen, ahora en el mundo automotriz, con la familia Abayú, en el mundo de la distribución de energía, en Abastible. Son mundos bien distintos, entonces efectivamente uno tiene que, primero uno agradece que lo inviten a ser parte, uno evalúa si tiene tiempo y después efectivamente hay una etapa previa en que tú tienes que meterte a la industria y un directorio, yo me imagino, formado con puros especialistas en esa industria, tampoco es una buena decisión. Por eso me imagino que ocurre que invitan a personas que vienen de otros sectores y tienes la posibilidad de un tiempo para aprender del sector y ver cómo... Pero probablemente también hacer preguntas que quien ya está en el sector no se hace, ¿no? Y que... Probablemente, claro. Efectivamente son miradas de afuera, tú estás aprendiendo, es un desafío para uno como director cuando llegas a una industria nueva, aprender de la industria, y por otra parte, como tú bien dices, a lo mejor es un desafío para la administración que tiene a una persona que tiene su background y mira desde su ángulo muchas cosas que pasan en esta empresa y que tiene mirada de otras partes, y yo creo que realmente me imagino que eso aporta. Guillermo, ¿y sientes que aporta? O sea, en ese sentido, ¿tú ves hoy día a grupos económicos buscando una mirada de directores que sean complementarias, que vengan de distintos sectores, industrias, que hayan pasado por distintas experiencias profesionales también? Mira, es que hay dos funciones súper relevantes del directorio y es difícil ver cuál es más importante que la otra, en el sentido de que tú por un lado tu función de alguna manera es cuidar a la empresa.
Por lo tanto, más bien ver los límites que se están abordando, cómo se está enfrentando eventuales contingencias. Entonces la pregunta era el background, ¿no es cierto? Y cómo, si tú ves una evolución en el fondo en la búsqueda de distintos perfiles y generar esta como complementariedad en el directorio también. Claro. Y justamente este tema de, como yo lo veo, al menos dos funciones bien claras del directorio, que uno es cuidar a la empresa, y cuidar a la empresa no implica necesariamente estarle proponiendo ideas nuevas de qué es lo que tiene que hacer, sino que mirar lo que hace, ayudar a que la administración vea los bordes de hasta dónde puede llegar con campañas de marketing, con esfuerzos con la comunidad, con estrategias de precio, con múltiples cosas que el directorio, más que tener que ser un grupo de personas creativas que le están proponiendo ideas a la administración, es que cuidan que la administración haga bien su pega. Hemos tenido alguna vinculación también a través de grupos de trabajo con ICARE, con Alfredo Onrione, que es muy proactivo en escribir columnas sobre el rol de los directorios, y lo discutía con él porque ha escrito varias columnas respecto de directorios que no le aportan a la administración. Entonces, según la administración de empresas, a través de encuestas que le hacen a los gerentes del directorio, le aporta, no le aporta. Entonces, la mirada con que yo lo veo eso es que en realidad, si ocurriese que una administración de una empresa considera que el directorio nunca le ha traído una gran idea, nunca le ha cambiado su modelo de negocio, no es un buen directorio. La reacción del gerente es decir, tengo un directorio que no me aporta. La otra mirada es que si la empresa, además de eso, está teniendo buenos resultados, es que a lo mejor el directorio está súper tranquilo porque la administración está haciendo muy bien su pega. Entonces, claro, la gerencia llega con sus planes, muestra sus resultados, toma decisiones, las cuenta en el directorio, y en estricto rigor, si un directorio que solamente asintiera, dijera así, sí. Entonces tú deberías decir, este directorio no aporta, pero por eso está el otro rol, que es el del cuidar a la empresa. Sí, de hecho te quería preguntar de eso porque el último estudio que hicimos de la relación entre el directorio y los ejecutivos, nos aparece constantemente una evolución hacia la tensión que existe en esta relación. Directores que hacen de alguna manera como micromanagement y quizás como que se desvía un poco el rol en donde quieren ir a hacer y comillas, no como desde la gestión de la supervisión del rol. Entonces, ¿cómo ves tú esto en el día a día en los distintos directorios, pensando también en cómo recomendar a una nueva generación de directores que probablemente vienen también de cargo ejecutivo, del estar haciendo, y que en este sombrero como director es otro el rol, claro, para también dejar que la administración tenga la accountability, ¿no? Claro, eso es muy cierto. La verdad es que efectivamente un director que se empezara a meter directamente a las áreas de gestión, a pedir reuniones con los gerentes de la segunda línea, sin la coordinación de la gerencia general, por ejemplo, evidentemente sería disruptivo, o a tratar de proponer que se haga uno de esta forma o de esta otra forma. Es parte del desafío, yo creo, que de ser director, el ser propositivo en términos de proponer muchas cosas, pero con la cautela de que la administración es la que tiene que resolver qué ejecuta y qué no ejecuta, y por lo tanto el mantener las líneas de gestión de la empresa y el buen management con una buena relación con el directorio, efectivamente tiene que reconocer la diferencia de roles. Entonces puede ocurrir que llegue a un directorio un director con mucho ímpetu, que ha sido un ejecutivo exitoso, que ha hecho planes y que los ha ejecutado, y que trate de involucrarse en la ejecución de los planes y pedir reunión con la gerencia. Y claro, se termina convirtiendo en un conflicto para la administración, un conflicto para el gerente general. Por ejemplo, si un director se pasa por encima o sin llamar al gerente general o sin avisarle, se pide reuniones o va a visitar las oficinas de los gerentes de área y les pide reportes, y el gerente de área, bueno, tiene que saber, dice, ¿qué hago? ¿Cómo lo maneja? ¿Trabajo esta tarde en preparar este informe que me pidió el director o voy a preguntarle a mi jefe? Entonces, esa tensión yo creo que existe.
Y como te decía, yo creo que... Y como presidente, ¿cuál es tu rol ahí? ¿Te ha Bueno, tocado lidiar en algunas ocasiones con situaciones como esta? Sí, porque efectivamente, sobre todo yo te diría cuando llegan directores nuevos con mucho ímpetu y tú tienes que apoyar a la administración. Lo que me ha tocado vivir es pasar de ser un director normal de una empresa y de repente de un día para otro eres el presidente. El aumento de la responsabilidad, de la carga de trabajo, se multiplica varias veces. La verdad es que medio en broma y medio en serio, en las políticas de compensación de los directorios normalmente está estipulado que el presidente tiene doble dieta, una multiplicación en responsabilidad, en tiempo, en carga. No hay nada que lo compare. Porque para efectos prácticos el presidente de un directorio es de alguna manera el reporte directo del gerente general. O sea, de no tener ni un reporte directo, el presidente sí tiene un reporte directo con el gerente general. Entonces, obviamente que un gerente general no debiera, salvo que sea muy seguro de sí mismo, llegar al directorio con una presentación y una propuesta que no la vio nadie en el directorio. O sea, por lo menos tiene que tener, supongo, yo esperaría que por lo menos cuando presente una idea nueva, que al menos el presidente le va a decir, sí, la vimos, por lo menos a mí me pareció bien, ahora discutamos qué le parece al resto. Pero entonces la verdad es que y en ese sentido yo creo que la relación entre el presidente de un directorio y la administración es mucho más clave, ¿no? Fuerte que la de un director normal, y hay un cambio. ¿Tienes alguna práctica que compartir? Que a lo mejor te voy a inventar algo. Tenemos el próximo miércoles reunión con el gerente general y a la siguiente semana la sesión de directorio. O sea, ¿tienes alguna práctica establecida en tu agenda? En las entidades donde participo como presidente, tengo reunión sistemática con la administración. Ya. Y siempre antes de el Depósito Central de Valores, a lo mejor es un buen caso. El Depósito Central de Valores es una entidad creada por ley, que los accionistas son todas las instituciones del sistema financiero. Los bancos, las AFP, las compañías de seguro, las bolsas, son los accionistas. Por lo tanto, es una empresa que no tiene controlador. Uh-huh. El mayor accionista debe tener un 20%. Lo cual nos genera varios desafíos. Primero, llegamos a un directorio donde no existe, cuando hay un grupo controlador y hay 4 directores del controlador. Rompa, pero acá no. Claro, o llegaron con las decisiones tomadas y hay un director del minoritario que dice, oye, llegué y había 5 directores que ya sabían que se iba a votar esto y que ya estaban. Bueno, en el Depósito Central de Valores eso no ocurre porque por definición es un buen ejemplo de empresa que no tiene controlador y que cada uno tiene su rol dentro del directorio. Entonces hay que lograr construir los consensos en el directorio. Y obviamente para la administración tiene que llegar con las propuestas preparadas y obviamente la verdad que en todos los casos en que yo soy presidente, por lo menos tengo una rutina de reuniones periódicas con la administración previas al directorio. Y como te digo, para que el gerente general, esto lo cuida, te fijas, porque evidentemente para un gerente general que llega al directorio con una propuesta de cualquier tipo que sea relevante y todo el directorio se mira y dice, oye, ¿de qué va esto? No, yo creo que es básico que vaya con el apoyo del presidente. Y esto pasa en las organizaciones sin fines de lucro y las con fines de lucro. O sea, yo creo que la dinámica de directorio de las fundaciones hoy día es muy parecida a la de cualquier organización. ¿Y hay algo que distinga esa dinámica pensando en que tenemos directores que tienen un rol en fundaciones? En el caso tuyo estás en Teletón. ¿Ves algo distinto en el rol, en la dinámica del directorio? Porque las responsabilidades legales son las mismas, ¿no? Pero ¿ves alguna distinción respecto de la dinámica, del compromiso? Mira, yo estoy en varios, yo hoy día más o menos tengo 50% en directorios ad honorem y 50% remunerado, más o menos. Estoy en la Protectora de la Infancia, estoy en Investe, también es una corporación sin fines de lucro. Estoy en la Corporación de Amigos de Panguipulli, que también es una corporación sin fin de lucro, son todas de ayuda social, y donde efectivamente la diferencia que se produce en las organizaciones sociales es que necesitan mucho más apoyo de los directores que una empresa. Y es parte de las dificultades que tenemos a veces en estas
fundaciones que tú invitas a un director que cree que lo que le vamos a requerir es lo mismo que en una empresa, que en realidad tú en una empresa en general te manda la presentación antes, la preparas, estudias los temas, participas en la reunión y después si te piden algo más, pero no te toca, bueno, y a lo mejor participar en los comités del directorio, pero no te toca involucrarte con el equipo de administración para ponerte a trabajar en un plan específico. En las fundaciones la verdad es que tú necesitas manos de profesionales calificados, que en general las fundaciones es difícil tener un equipo amplio entonces se espera un poco más y no siempre las personas que llegan a una fundación tienen conciencia de que a lo mejor es más exigente en términos de tu dedicación y el tiempo que le tienes que dedicar que un directorio normal. Las fundaciones no son remuneradas, por lo tanto es un trabajo voluntario, entonces tienes que lidiar más para cuadrar la agenda, para tener el quórum. En los directorios remunerados, o sea, cuando tú entras a un directorio, te dicen este directorio funciona el segundo martes del mes de 8:30 a 12. Así que, y si tú tienes ocupado con otro, bueno, simplemente porque nunca le vas a cambiar, o sea, eso, por lo menos mi experiencia ha sido en todos los directorios así formales de empresas, es que viene de la historia fijado un calendario, porque es muy difícil cambiarla. Entonces, si tú crees que vas a poder entrar a un directorio y cambiar la agenda que viene desde hace 5 años siendo el segundo martes de cada mes, o sea, ni una posibilidad, ¿no? O sea, tienes que decir que no puedes hacerlo porque si tienes ocupado esa misma fecha. En las fundaciones hay que lograr el consenso, hay que ver cómo hacer las reuniones. Ocurre muchas veces, y eso que las reuniones son extra horario. Es bastante común que los directorios de las fundaciones son después del horario de trabajo, porque porque también efectivamente participa mucha gente que tiene roles ejecutivos, y por lo tanto muy temprano, muy tarde. Claro, a las 6 de la tarde, 6:30 o hasta las 7, digamos, se citan reuniones en fundaciones. Es muy común que los directorios funcionen en ese horario. A mí me ha pasado en el último tiempo, cuando me llaman para coordinar una reunión en alguno de estos directorios, yo le digo, mira, a las 3 de la tarde puedo casi cualquier día de la semana, pero las 6 de la tarde lo tengo ocupado, porque cuando tú estás en varios directorios de fundaciones, en general, se te ocupan las tardes y a veces en la mañana temprano, pero mucho más frecuentemente las tardes. O la hora de almuerzo. O sea, pero es como tratando de no interrumpir la jornada de trabajo, porque en los directorios de fundaciones suele ocurrir que hay muchas personas que están actualmente en cargos ejecutivos, cosa que no pasa. O sea, el gerente comercial de una empresa del retail no se va a meter a un directorio de una empresa de otro rubro, ¿te fijas? No, pero sí se mete a lo mejor, sí, y con la venia de sus jefes al directorio de una fundación. Entonces, Guillermo, y en eso quizás también para ir cerrando, el rol del director hoy día es clave, y es clave la mirada de gobierno corporativo, pero por otro lado también tenemos un desafío de crecimiento en nuestro país. ¿Qué nos toca jugar en este campo de juego hoy día, a quienes estamos en el mundo de la empresa, a quienes estamos en el mundo social, en fundaciones? ¿Cómo velar por ese crecimiento, por ese propósito, por ese rol que tienen las compañías? ¿Qué es lo que tú ves que nos depara pensando para el próximo año también? Bueno, lo que ha sido clave en el último tiempo en Chile, como yo lo he visto, por lo menos ya hay información bastante objetiva, es que el rol de la empresa en la sociedad ha sido reivindicado por su aporte. Yo creo que eso ha sido un esfuerzo, si uno lo mira hace 5 años atrás, momentos más complicados de Chile, a la empresa y producto de muchos problemas que hubo con el mundo empresarial, había un tema de validación de su aporte a la sociedad, que yo creo que se ha ido progresando bastante, y de alguna manera también ha sido fruto del esfuerzo de muchas empresas de vincularse mejor con la comunidad, de ver quiénes son todos los stakeholders que están en su entorno y ver cómo colaborar para que eso ocurra. Y en eso también está el mundo de las políticas públicas. Tenemos un tema bien complejo en Chile que se ha producido por requerimientos de la sociedad, con todo lo que es el tema de la ley de lobby y de la conversación entre quienes hacen política pública y quienes son los gestores de las empresas en sectores que tienen que relacionarse con política pública. Porque
en tiempos pasados la verdad es que el diálogo era abierto, era fluido, había una comunicación continua y las autoridades podían conversar continuamente con los gestores de los gremios. Hoy día, por ejemplo, hecho anecdótico de esa época en que nos tocó trabajar con la superintendencia, con Guillermo Larraín, invitó a un grupo de actores del mercado de capitales a viajar juntos a Brasil, a conocer lo que estaba haciendo. En Brasil se estaba produciendo una innovación de mercado de capitales muy fuerte y la superintendencia invitó a los que quisieran ir y fue un grupo grande junto con el superintendente a reunirse con personas. Obviamente no había que llenar ni un formulario de nada, sino que... Entonces había un diálogo fecundo entre autoridades y gestores. Por muchas cosas que pasaron y probablemente algunas se mal usaron y otras se malinterpretaron en cuanto a la vinculación de la empresa con el mundo del regulador y de la política pública, es que en muchas cosas se ha congelado la comunicación o la comunicación pasa a ser muy, muy rígida. Y yo creo que necesitamos colaborar más, necesitamos confiar más. Yo creo que también las malas experiencias pasadas sirven para tener la confianza de que cosas que antes uno pensaba que era normal hacerlas, hoy día ya sabe que no es normal hacerlas. Y por lo tanto, que a lo mejor hay que acostumbrarse que si uno quiere conversar con una autoridad que está regulando un sector, hay que llenar un formulario, tiene que quedar constancia de qué hablaron, pero hay que vencer el temor de que haya comunicación entre quienes hacen política pública y quienes son los gestores de las consecuencias de esa política pública en cada empresa y en cada sector y en cada industria. Porque para crecer tú necesitas que las políticas públicas funcionen bien. Y que estén alineadas con los desafíos de crecimiento que también... Claro, y que cuando se diseñan se tenga en cuenta, yo siempre pienso, para la política pública, en realidad uno tiene que hacer como el árbol de decisión. Vamos a aprobar esto, bueno, ¿qué reacción va a generar? Esta acá y esta otra acá. Bueno, si esta es buena y esta es mala, ¿cómo hacemos que no genere la...? Entonces, hay que imaginarse el árbol de decisiones de todas las consecuencias que una política va a generar. Entonces, un tema súper puntual y coyuntural. Se aprobó la ley de 40 horas, se cambió, hubo reforma de pensiones. En una de las fundaciones en que participo acabamos de hacer el estudio cuál es el impacto en costo laboral para la fundación de los próximos 8 años y nos va a aumentar en 10% real. Tenemos un problema de desempleo juvenil, tenemos un problema de adulto mayor que no encuentra trabajo y una regulación que aumenta las exigencias, aumenta el salario mínimo, disminuye las horas, aumenta el costo para el empleador y te quedan los polos que necesitan flexibilidad, necesitan, por ejemplo, un joven de 18 años que salió del colegio, que no terminó el cuarto medio, no tiene su licencia secundaria y no entra a estudiar nada, y la empresa dice, yo no puedo contratar a nadie por menos del salario mínimo. Y ese joven con 500.000 pesos hace una fiesta. Te fijas, probablemente todavía vive depende de alguien, pero la empresa no lo puede contratar. Y una empresa diría, sí, no te puedo pagar 500.000 pesos, pero a lo mejor 350, y es un joven recién salido del colegio que pasa de 0 a 350.000 pesos, o sea, haría una fiesta, pero el sistema no lo puede contratar. Y entra entonces, cuando estás definiendo la política pública tienes que pensar en todas esas consecuencias para resolver estas puntas, la de los jóvenes que no encuentran trabajo y la de los adultos mayores que van quedando fuera del sistema. Tienes que tener flexibilidad laboral, tienes que tener flexibilidad de jornada, flexibilidad de salario, ver cómo... Y diseñar eso en conjunto entre el mundo privado y el regulador yo creo que es vital. Y yo creo que ese es el desafío que tenemos por delante. El desafío que tenemos por delante. Claro, o sea, Guillermo, quiero agradecer que nos hayas acompañado. La verdad es que pasamos por distintos temas y quedamos con ganas, como que nos faltó tiempo como para poder seguir conversando, Encantado. Pero creo que de verdad muy interesante todo lo que nos has comentado y que has podido compartir con nosotros. Así que muchas gracias por estar con nosotros en este episodio. Muchas gracias a ustedes por invitarme y por considerar de valor algo que podría aportar. Muchas gracias. Gracias.